Déjeme saludar al maestro Jaime Hernández, editor de la Jornada Sin Fronteras, para hablar de este y otros temas. Te saludo con mucho gusto, Jaime. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Vicente, ¿cómo estás, querido amigo? Adelante. Pues muy consternado, para serte sincero. Por un lado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sobre el caso que involucra a tu servidor, de alguna manera hace un llamado de atención a los legisladores y legisladoras que han felicitado, que han aplaudido las agresiones verbales y físicas de Héctor Suárez Gómez contra tu servidor el pasado miércoles, pero por otro lado te encuentras con otros dos asesinatos, la directora del medio, una de las reporteras allá en Veracruz, y dices tú, carambas, ¿qué parte no entendemos? Que la cosa está color de hormiga, que la cosa está tétrica, pues ya, no sé ni qué adjetivo usar, mi querido Jaime Hernández. Qué tristeza de estas dos colegas que han sido asesinadas. Está desatada la violencia contra los periodistas. Asumo la responsabilidad por lo que estoy diciendo. No, y claro que no puedes hacer otra cosa porque precisamente tú has sido carne de esta violencia. Yo creo que de lo que no se percatan estos legisladores mexicanos es que lo suyo es apología de la violencia, y de ahí te das cuenta que muchos legisladores se han convertido más que legisladores en porristas baratos, ¿no? Y no les importa que aticen la violencia, no, 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 todo con el fin de atacar a un periodista que no piensa como ellos, a un presidente que no piensa como ellos, a un personaje que no forma parte de su círculo partidista e ideológico. Yo creo que estamos realmente ante una de las legislaturas más, sabes, más indignas en la historia reciente de México. La violencia no es cosa nueva, incluso ha habido pasajes de la violencia entre diputados. Yo recuerdo cuando yo era un joven reportero de políticas en la Cámara de Diputados, el incidente del diputado Blanco Moeno, que sacó una pistola. Es decir, la violencia siempre ha estado ahí presente, pero imagínate, estoy hablando de Blanco Moeno en la década, qué sé yo, de los 70, principios de los 80, y de allá para acá no hemos evolucionado en ese sentido. Y máxime, como tú bien dices, cuando tenemos una atmósfera cargada, polarizada, no por el presidente, como insisten en señalar los miembros de la oposición, y este festejo de este acto de Héctor Suárez Gómez en tu contra es la prueba más evidente, más fehaciente. Ellos son los que están polarizando la atmósfera, dándole aplausos, aplaudiendo a una sabandija como Héctor Suárez por el hecho de que te ha golpeado. Y también me llama mucho la atención, querido Vicente, el hecho de que se haya generado una suerte de cultura tribal, una cultura tribal entre miembros de periodistas y políticos que se protegen porque se consideran del mismo pelaje. Por ejemplo, tuviste a Joaquín López Dóriga tratando con gran efusión a Héctor Suárez, ofreciéndole su espacio para explicar qué le había pasado al pobre muchacho, que por qué se había dejado intimidar por Vicente Serrano. Y el resto de los diputados, Sergio Mayer, por Dios, yo no soy quien esté a favor de la violencia, pero en este caso, dices, Dios mío, este hombre es una contradicción en patas, ¿no? Sergio Mayer. Así es que yo creo que estamos muy mal y que tendría que haber realmente en el seno de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y en el seno de la propia Cámara de Diputados y Senadores, que, coño, es el poder legislativo, tendría que haber una sesión para deliberar realmente la actitud de estos senadores y diputados, que lo que están haciendo es incitar a la violencia. En un país consumido por la violencia,
desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Y luego, como tú bien dices, a mí me duele también ver la escena del crimen de estas dos reporteras en un estacionamiento. Las fueron a cazar, las ultimaron a balazos y esto te demuestra hasta qué punto la cultura de la violencia es esa cultura en que te remite a los viejos corridos o los viejos boleros de en México la vida no vale nada, no vale nada. Y el poder legislativo tendría que tomar conciencia de la gravedad de este asunto. Es lamentable, de verdad, que estos legisladores no estén a la altura de las circunstancias, que no actúen realmente como custodios de la democracia, de la cultura de la tolerancia, porque habrían que que entender que los periodistas están al servicio de un bien público, insisto, los periodistas estamos al servicio de un bien público, que es el de informar. Y si alguien coarta la libertad de un periodista, fatal. Pero si alguien lo asesina, lo amenaza, la violenta, pues imagínate, ¿a dónde vamos a llegar, querido Vicente? Para mí esto es muy triste. A mí me apena mucho el cuerpo legislativo mexicano, que durante todo este tiempo parece que no ha hecho un examen de conciencia sobre el papel que tienen que tener en esta República Mexicana, que pues que aspira a ser cada vez más democrática, pero en lugar de convertirse en parte de la solución, vemos que estos legisladores se han convertido ya en parte del problema. Y no solamente legisladores, por ejemplo, hoy veo, y me lastima, me lacera, porque pareciera que no hemos reportado por mucho tiempo ya asesinatos de periodistas como Javier Valdés, Miroslava Bridge, Regina, en Veracruz precisamente. Marieto Ponce, uno de estos vocerillos de la alianza putrefacta PRIAN-RD, de estos que salen seguido en redes, escribe, ay, fue el que me levantó falsos de que estaba en un hotel lujoso en Huatulco y que, bueno, ese mismo personaje escribe en redes, asesinan a la 10ª periodista Yesenia Molinedo esta tarde en Veracruz. Si hubiera tenido los escoltas de Vicente Serrano se habría salvado. Seguramente el mamador de su abogado saldrá a ofrecerle a la familia sus servicios pro bono. No creo que le dé miedo enfrentar al crimen organizado. Anda la perra brava, como digo yo, y bueno, pues aguantar vara. Yo, ¿qué más quisiera? Yo he sido aquí crítico incluso del mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos. De hecho, en este momento no estoy autorizado para viajar a Quintana Roo, a Oaxaca, a Hidalgo, a Durango, a Tamaulipas, a Aguascalientes, porque o el mecanismo no hizo lo que le correspondía o la Junta de Gobierno que toma las decisiones considera que no es importante para la audiencia de Sin Censura que el conductor de este espacio les reporte desde el lugar de los hechos las incidencias de un proceso electoral que se define el 5 de junio, 6 gubernaturas en juego, y a mí me tienen detenido. Pero bueno, hay personajes que buscan sacar raja a como dé lugar. Me imagino que lo que quiere Marieto Ponce, este personaje cercano al saco de pus a Javier Lozano, dice que es simpatizante perredista, lo que quiere es que me quiten las escoltas o la seguridad a su servidor y que se lo entreguen a alguien más. Si así lo decide la Junta de Gobierno, no hay poder en Vicente Serrano para que cambie de opinión la Junta de Gobierno. O tal vez lo que quieren es que el próximo atentado sea contra su servidor, pero así le digo, andan las cosas muy bravas. Ahora, yo sí digo, ¿qué más quisiera? Que todos los periodistas vulnerados, amenazados, atacados, tuvieran seguridad, porque no es privilegio. No es decisión de Vicente Serrano decirle a un funcionario, oye, soy cuatrotero, soy chairo,
apóyame. No, no, no funcionan así las cosas. Hay un proceso, tiene que haber una denuncia, tiene que irse a una votación incluso de la mesa de gobierno, como le llaman ellos, pero bueno, así las cosas en este momento en el que se reportan otros 2 asesinatos de otras 2 periodistas en Veracruz, la directora del medio y una de las reporteras. Sí, mira, Déjeme, dime mi querido Jaime. no, yo creo que, querido Vicente, esto te da una medida de la escala a la que hemos llegado de la situación, que no es normal en absoluto. Mira que condenar a periodistas a andar a salto de mata para esquivar posibles amenazas y que todo se quede entrampado en este aparato burocrático que tiene que resolver, porque es muy fácil decir, es que tenemos que resolver la logística de estos temas, te podrían decir, sí, pero y el derecho a la información, el derecho a la información de muchos ciudadanos que creen en nosotros, que quieren escuchar de nuestra voz lo que ocurre o lo que va a ocurrir en las próximas elecciones. ¿Qué pasa con el derecho a información de esa gente? Pero en muchos sentidos, yo creo, y esto es una de las grandes frustraciones del presidente, que todavía vivimos en muchos sentidos a merced de una burocracia que puede ser que tenga la mejor intención del mundo, que puede ser que haga su mejor esfuerzo, pero que aún es incapaz de implantar una estrategia de protección a escala nacional, porque la crisis que estamos viviendo de violencia contra los periodistas es a nivel nacional, no está confinada al Distrito Federal, no está confinada al estado de Guerrero o Michoacán, no, 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 es una crisis de violencia contra los periodistas a nivel nacional. Nosotros en la jornada lo hemos experimentado con el caso de Miroslava Breach, de Javier Valdés, que de verdad, o sea, ya ver las fotos de tus colegas en la redacción con unas veladoras, te da una idea de a qué nos estamos enfrentando, un nuevo animal, un nuevo adversario. Pero encima de eso, tienes la violencia verbal a través de las cuentas de Twitter de aplaudidores del odio, ¿no? Son esta gente que son como energúmenos, energúmenos. Es un odio inédito que francamente yo no entiendo, la verdad, no entiendo el odio que profesa una persona hasta el grado de desearte la muerte, de desear que te quiten a los escoltas para que cualquiera te caiga encima. Yo no entiendo esto, la verdad. Pero desafortunadamente vivimos, querido Vicente, en un país donde la cultura de la tolerancia no ha cundido, desafortunadamente. Yo no sé si te conté alguna vez que don Jesús Silva Herzog, el que era embajador de México en España, una vez cuando le tocó poner fin a su mandato a su misión como embajador de México en Madrid, nos fuimos a cenar, una cena de despedida, y yo le pregunté a don Jesús Silva Herzog, don Jesús, ¿y qué se lleva usted de España? ¿Qué se lleva usted? Y lo meditó y dice, la cultura de la tolerancia. Me gustaría que en México hubiera mayor tolerancia, que nos viéramos no como enemigos mortales, que nos viéramos como adversarios, que hubiera espacio para el debate, para la diversidad de opiniones. Evidentemente, don Jesús ya murió y sospecho que murió sin que ese deseo se haya cumplido, el de tener una cultura de la tolerancia, una cultura que de alguna manera es una vacuna. La cultura de la tolerancia es una vacuna contra esta violencia sin control, al azar, contra todo mundo, contra las mujeres, contra los periodistas, contra la clase política, inspirada incluso desde la misma clase política. Así es que nos va a tener que sortear este temporal, querido Vicente. ¿Qué quieres que te diga? Yo quisiera decirte lo contrario, pero desafortunadamente es muy triste que a estas alturas realmente en México tengamos que andar alzando la voz
para denunciar una y otra vez lo que está ocurriendo, estas amenazas constantes. Pero eso sí, lo que no vamos a hacer es quedarnos callados, querido Vicente. Así es, mi querido Jaime, para cerrar,